En esta ocasión, chicos, estaremos hablando de la arquitectura colonial, una de las arquitecturas que tienen más eco a nivel nacional, ya que guardan la historia de la colonización. Como ustedes saben, Nicaragua se civilizó a través de la colonización de Cristóbal Colón, y fue exactamente cuando él llegó a nuestro país que asentó diferentes comunidades a manera de exploración, pero luego al ver que había recursos, que había sitios de interés donde ellos podían sacar provecho, donde ellos podían sacar siembras, cosechas, ganado, entonces ya empezaron ellos a tomar más interés y a hacer que esas ciudades fueran tal como lo eran en Europa. Las primeras ciudades que ellos asentaron, muchachos, fueron León y Granada, ya que no solo llegaron aquí a Nicaragua, ellos también exploraron otros países, y en esos países se dieron cuenta de la riqueza también en otros sitios importantes, en los cuales también ellos reconocieron que Nicaragua tenía una gran riqueza natural a nivel de recursos de agua en la cual podían subsistir las comunidades. Entonces las primeras ciudades que ellos se establecen es León y Granada. Ellos pueden ver que en realidad lo que ofrece el clima, el recurso de agua, lo que ofrece el tipo de tierra fértil, son cosas que van a sumar a la comunidad europea. Por lo tanto, ellos valoran como positivo el esfuerzo por estar viajando y crear de alguna manera estas ciudades. No crean que estas ciudades fueron tan fáciles. Tuvieron que pelear contra los indígenas, tuvieron que batallar por mucho tiempo, en la cual ellos ganaron y los indígenas cedieron, y entre esa unidad que se dio fue que se dan los mestizos, como ya nos han explicado en historia en la secundaria. Además de León y Granada, conforme pasa el tiempo, ellos establecen otros sitios importantes para el tráfico y para el comercio. Entre ellos está el puerto del Realejo, muy conocido, y en la ciudad de Chinandega, el cual ayudaba también a transportar de manera más rápida todos estos recursos. Aquí pueden ver una ruta posible de Nicaragua entre los años 1586, como a través de cada ciudad se puede transportar y viajar de un país a otro e ir dando los recursos que faltaban en las otras comunidades también. Vamos a hablar de una de las primeras ciudades colonizadas, como es León. Antes de ellos llegar, León tenía una arquitectura propia, una arquitectura indígena, lo cual nuestros aborígenes defendieron con capa y espada, y lamentablemente luego fue esta impuesta por los colonizadores cerca del 15 de junio de 1524. Aquí podemos ver una vista de lo que era León Viejo, todas las ciudades, las casas y la comunidad que se estableció con el cacique cuando se dio, la guerra prácticamente entre los colonizadores y los indígenas. Aquí pueden ver, chicos, una ubicación en este mapa de arriba donde se puede observar dónde están las ruinas de León Viejo, donde estaban los indígenas, y luego donde ellos se establecen, o sea, contiguo a León Viejo es que ellos se establecen. Obviamente pueden ver ustedes ubicado el cuerpo de agua que formaba parte de la subsistencia, como es el lago de Managua, y asimismo cerca del puerto Motombo, que iba a ser una ruta de comercio fácil para esa época. Pueden ver también al lado derecho, en la parte inferior, un mapa de la época donde ellos mismos tenían su simbología, plasmaban la fauna, plasmaban la topografía,
plasmaban el tipo de flora y las situaciones que ellos encontraban en los lugares. León, chicos, al ser colonizado, viene y es una de las ciudades más importantes de Nicaragua. De hecho, tenía un poco menos que la población de Managua y fue muy importante, ya que ahí mismo los colonizadores, luego de mucho tiempo, lograron establecer lo que es la universidad dentro de esta. Y a pesar de eso, con el paso del tiempo, es que Managua pues llega a ser la capital, pero en ese tiempo inmediato León fue la capital de Managua, de Nicaragua, perdón. León, chicos, actualmente cuenta con una gran extensión territorial. No sé si ustedes han visitado León. León guarda un área específica, que es la que ustedes ven, delineada por esas líneas punteadas, y a eso se le llama el centro histórico. El centro histórico es el área donde las edificaciones guardan la esencia colonial. Entonces, como guardan la historia, a esa área se delimitó con reglas y normativas que guardan y conservan las edificaciones para que éstas cuenten la historia a través de las visitas, a través de los recorridos, a través de los museos, etc. Aquí podemos ver algunas imágenes de lo que es la arquitectura colonial. En León vemos un pilar que viene a ser la columna de una vivienda en la parte esquinera. A ese pilar se le conoce como punta de lanza y era una de las características principales de la época colonial. Además de esto, León guarda en su centro histórico, como pueden ver en la imagen izquierda, una tipología muy característica de la colonia, la cual era que las viviendas tenían un patio interno. Era básicamente un cuadro simple, el cual iba a tener en el centro un patio interno. Garantizaba, chicos, la buena ventilación, la buena iluminación, garantizaba que esas viviendas tuvieran un corredor interno donde pudieran circular las personas y que todo fuera confortable. Aquí vemos en la imagen derecha inferior la vista interna de lo que es una vivienda colonial, con materiales de madera, con sillas características de la época, con tapices en la parte de la superficie de suelo característicos de esa época, para que más o menos se den una idea cómo es la arquitectura colonial. Aunque yo sé que ya han visitado algunas viviendas, básicamente esta imagen nos refleja lo que es la arquitectura colonial a nivel de vivienda. Aquí podemos ver en la foto inferior derecha lo que es una vivienda con vista esquinera y muestra la esquina achaflanada, es decir que se hace un corte en esa esquina, por eso se llama con ese nombre. Y ese corte es característico de la época. Eso lo hacían los colonizadores y no colocaban la punta de lanza, como vimos en el pilar anterior. Lo que hacían es este corte que iba a ser usado como una de las entradas principales a esa edificación. En la parte superior tenemos los materiales que se usaban: madera, caña de Castilla, y como cubierta de techo se usaba la teja de barro. Entonces ahí podemos ver las características del material que se usaba y cómo viene a influir de edificación en edificación. Vemos en la parte izquierda una vista de una calle principal de León y puede manifestarse perfectamente otra característica colonial: la iglesia, el templo. La arquitectura religiosa era muy importante, ya que tenía que ser vista desde cualquier punto de la ciudad, porque venía a marcarse como centro de esa comunidad. Entonces, de donde estuviera el feligrés o la persona civil, tenía que ver, tenía que valorar, tenía que vivir y saborear la arquitectura en
ese templo religioso. Aquí podemos ver una de las más importantes tipologías de arquitectura colonial, como es la Basílica de la Asunción en León, la cual guarda pocos elementos de la arquitectura colonial, porque también se combina con elementos neoclásicos. La arquitectura colonial es simple, muy simple. Esos elementos que ustedes ven grabados arriba de las puertas, unos triangulitos que se llaman frisos, esos elementos decorativos en las columnas ya se colocaron posteriormente, no se colocaron cuando se dio la colonización. Aquí podemos ver lo que se refiere a la ubicación de Granada, la cual tenía una ubicación privilegiada porque tenía un gran cuerpo de agua en el cual garantizaba su subsistencia. Aquí podemos ver las ciudades aledañas y cómo esta es la que está más cercana al más grande cuerpo de agua que tenemos en Nicaragua. Aquí están, chicos, unas imágenes que va a dar una idea de lo que era en ese entonces la sociedad. La ciudad fue fundada por Francisco Hernández de Córdoba, uno de nuestros héroes patrios. La ciudad vino a ser una ciudad puerto, una ciudad de comercio que vinculaba a la parte marítima las necesidades tanto de Granada como de las otras ciudades a través de ella. Aquí tenemos una imagen de lo que es el puerto San Carlos, ya llegándonos más a la parte del río San Juan. El río San Juan era conocido como el desaguadero, no era conocido como el río San Juan. Esto le decían que el lago tenía su desaguadero a través de ese afluente que era el río, y se puede observar en esta imagen el tipo de chozas que se tenía en la época, que no pertenecen a la arquitectura colonial, pero sí se las menciono para que ustedes vean que no es que la arquitectura colonial estuvo absolutamente en toda área, sino que en las ciudades realmente más importantes de la época. Aquí ven una característica indispensable de las ciudades coloniales. Obviamente en la actualidad vemos cambios. En la actualidad se ve un parque central, en la actualidad se ve edificios importantes alrededor, pero eso tiene una historia y su historia está aquí. En el mapa o en el esquemita que ustedes ven en la parte superior se puede ver la distribución central de una comunidad colonial, la cual contenía una plaza mayor. Ahí se daban las reuniones sociales y cívicas, ahí se daban los decretos, las publicaciones en esa plaza mayor. Cerca de esa plaza mayor estaban los edificios más representativos. Uno de ellos es el cabildo, que ahora le llamamos la alcaldía. Ese cabildo tenía que estar muy inmediatamente a lo que correspondía a la plaza mayor. Cerca de ella también estaba el templo. De igual manera como se le llama aquí en el esquema, iglesia mayor.
Cerca de esta plaza mayor estaba la fortaleza, que venía a ser aquella arquitectura de defensa. En el caso de Granada, estaba en ese tiempo su área de fortaleza en ese sector. Y las construcciones vecinales que venían a ser las viviendas de la gente de la burguesía, de la gente que representaba a los españoles, de la gente más importante y más adinerada de la época. Pueden ver que este esquemita se grafica en el mapa de abajo y ya se grafica con unas manzanas completas. Esas manzanas principales tenían los edificios más importantes y tenían a la burguesía de esa época. Y luego estaban los indígenas, estábamos nosotros, los que no teníamos carácter social importante para ellos. Pero a medida que íbamos agarrando importancia por cosechas, por dominio de tierras, etcétera, veníamos a conformar otra red de manzanas que estaban en la circunferencia de lo que eran las manzanas principales, y así fue que se da el crecimiento de la ciudad de Granada. Ahí pueden ver una imagen de la época, la cual muestra la calzada de Granada, una de las calles más importantes de la época. Ustedes pueden ver respetando en todo tiempo la altura de los techos, la idea de las ventanas, la idea de las puertas, esos vanos, puertas y ventanas respetando una misma idea, porque la arquitectura era respetada por los españoles. Aquí tenemos una vista panorámica aérea de lo que es la Plaza Mayor, es decir, el parque en la actualidad, su templo religioso, el cabildo de la ciudad y todos los edificios importantes de la época. Se puede ver eso que les expliqué en esta imagen, y luego las manzanas que se vinieron añadiendo a medida que todo se iba dando el crecimiento. La calzada es esa, chicos, que se ve más amplia, que está en la parte derecha de lo que es el templo religioso, que directamente iba a dar con el lago de Managua, que era, ahí estaba ubicado el puerto, el lugar de comercio y ruta para la ciudad. Aquí podemos ver el crecimiento que se dio. Como les digo, primero fueron las manzanas aledañas al parque, luego fue otra red de manzanas de 100 años más o menos después, y 50 años después, que va creciendo, y así sucesivamente hasta la actualidad. Podemos ver el perímetro urbano, que está caracterizado por esta línea roja, es decir, que Granada es aún más grande de lo que pensaron tal vez los colonizadores. Y ahí tienen la red en la cual está diseñada la ciudad de Managua, la cual parte de un eje y de un punto céntrico, y luego esta red de cuadros va creciendo a medida que se da el crecimiento urbano de la ciudad. Aquí tenemos una edificación civil y militar, la cual está de hecho contigua al parque, y es el cabildo, como se llamaba antes, o le llamamos nosotros la alcaldía. Aquí tenemos la edificación militar más importante de la ciudad de Granada, conocida como La Pólvora. Pueden ver que los materiales que se usan, pueden ver la simpleza de la arquitectura, formas simples, materiales simples como eran la teja de barro, y el material con que se construían las paredes se llama adobe, que era realizado por una mezcla de tierra, monte y en algunos casos trozos de madera. Aquí pueden ver una vista en corte, es decir, como que yo corto a la mitad la área de La Pólvora, y pueden ver dónde está la entrada hacia ese lugar. Pueden ver también lo que corresponde al foso, donde se guardaban las partes más importantes para ser usado en la guerra. Ahí pueden ver también la planta, es decir, la vista
de la distribución interna de lo que corresponde a la pólvora. Obviamente esta fue extendiéndose y fue teniendo más ambiente y espacios luego. Aquí está, chicos, una de las características, como les mencionaba, muy importante. Este elemento, como son las galerías porticadas, son corredores externos que tenían las viviendas para garantizar un punto social, para garantizar una arquitectura histórica, para garantizar un buen funcionamiento a nivel de circulación en la ciudad. Aquí tenemos algunas imágenes de las edificaciones religiosas, pero que no guardan la arquitectura colonial, ya que estas fueron transformadas debido a varios incendios que tuvo la ciudad, como William Walker, que la llegó a incendiar. Entonces varias edificaciones no guardaron esa tipología colonial porque tuvieron que ser reedificadas, y fue después de un tiempo considerable, el cual ya venía otra corriente de arquitectura y ya ustedes ven que no, eso no es arquitectura colonial. Aquí vemos la Catedral de Granada, la que sí guarda arquitectura colonial, sí lleva unos elementos añadidos de arquitectura neoclásica, que son decorados en las columnas, por ejemplo, pero a nivel general es arquitectura colonial. Esta fue concluida en el año... Aquí vemos una vivienda ubicada en una esquina, la cual tiene otra característica importante de la arquitectura colonial. En la parte inferior ustedes pueden ver una altura o un nivel más alto, el cual está dado porque la vivienda obviamente tiene una altura interna mayor que la del andén. Entonces se aprovecha y se respeta el área del zócalo. El zócalo es esta área o esta base inferior que es pintada de otro color. Y no solo pintada, sino que tiene un repello mayor que el de la pared general. Si ustedes ven las viviendas contiguas, estas guardan ese zócalo pintado. Y esta también, además de guardarlo en otro tono de pintura, también lo guarda en elevación. No es que si van a modificar más alta o más baja, van a hacer graderías, no, sino que la arquitectura era bien respetada en esa época, y pueden ver esa área del zócalo también reflejado en otra altura diferente. Aquí se ve, chicos, una parte de lo que corresponde a la Plaza Mayor, de la que hablábamos en el esquema, y la importancia que se les daba a nivel de arquitectura urbana también, con sus faroles, con sus monumentos, con sus áreas de circulación peatonal. Entonces todo estaba bien reglamentado. Al visitar una vivienda internamente nos damos cuenta de las características de distribución que tiene. Por ejemplo, esta distribución es una vivienda con 2 patios internos, otra característica fundamental de la arquitectura colonial. Estas viviendas tienen unos accesos directos a una sala, a una área social, pero también tienen un acceso, el cual es el pasillo que se ve en la parte superior, que se llama zaguán. Ese zaguán era una puerta que te daba directo con la parte casi trasera de la casa. Permitía que en esa época se pudiera guardar allí lo que correspondía al medio de transporte de la época, que era el caballo. Entonces ahí pueden ver que ese zaguán es lo suficientemente ancho para guardar, ya sea en algunas ocasiones un coche, o en otras ocasiones lo que corresponde al medio de transporte, como era el caballo. Podemos ver que a nivel interno están los cuartos, está un área privada de cocina y otra área social en un segundo patio privado. Ahí pueden ver lo que yo les explicaba, pero a nivel de esquema, de dibujo, y podemos ver que se respeta esa idea de varios accesos. Un acceso directo como el zaguán, se puede ver la esquina achaflanada y se puede ver cómo se jugaba con esa idea de los vanos de las puertas y la ventana en una misma altura. Se puede ver en el esquema
derecho, otra disposición de una vivienda con más espacio interno, pero todos ellos bien reticulados y bien diseñados. Aquí está una vista de los patios internos, cómo se jugaba para que esa área interna fuera confortable, fuera con un diseño único, fuera agradable estar ahí, porque por algo dirán ese dicho de los granadinos que son unos fachentos, porque ellos realmente se preocupaban por la belleza de sus edificaciones. Podemos ver en la imagen inferior izquierda, lo que se conoce como el pilar, que correspondía y jugaba una parte fundamental en la arquitectura colonial. Aquí tenemos, para que se den una idea, chicos, de los materiales que se usaban. Eran bloques de adobe, es decir, una masa de tierra con pasto, con monte, por decirlo así. El monte amarraba la tierra, se dejaba secando al sol esos ladrillos de gran grosor. Por eso que ustedes ven que las viviendas coloniales y las edificaciones coloniales son bastante gruesas. Entonces aquí está la disposición de cómo se colocaban esos ladrillos, y pueden ver la forma también de construcción de la época. Aquí tenemos otra de las maneras de construcción, que se llama taquezal. La misma masa, el mismo monte, pero con la diferencia de que este iba colocado con un sostén de reglillas de madera, y luego era realizado un repello de la misma masa con cal, que garantizaba que esta mezcla estuviera protegida. Muchas gracias, chicos, espero que me hayan puesto atención, y si no, vuelvan a repetir el video porque nos va a ser necesario para nuestra visita a la ciudad de Granada.